Bueno, pues ahí el mensaje de Alfonso Martínez en torno a este acto conmemorativo al natalicio 260 ya de el generalísimo José María Morelos y Pavón, refiriéndose sobre todo a la unidad. Había generado, por lo menos en mi caso, una expectativa de que Alfonso Martínez podría también poner sobre este importante momento que se vive en nuestro país, y Michoacán no es la excepción, el tema de la justicia, pues que evidentemente para muchos, es mi opinión también, coincido en esa tesis, han destruido al Poder Judicial. Morena se ha apoderado, este grupo en el poder, se ha adueñado también del Poder Judicial, lo ha hecho pedazos, han puesto a puro incondicional. La mayoría de ellos es incondicional de Morena, llegaron ahí de manera irregular, con trampas, en un proceso totalmente viciado, lleno de acordeones, acarreados, una participación muy pequeña de la población, y parecería que, como fue uno de los temas centrales también de los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón, podía enfatizar sobre este tema Alfonso Martínez, pero de haberlo hecho, bueno, pues no hubiera tenido chance seguramente de destacar tanto la unidad, y bueno, optó Alfonso Martínez por manejar la unidad en lugar de hacer una crítica, como era en mi caso la expectativa cuando nos dimos cuenta que no venía Claudia Sheinbaum, que había sido invitada a ser la oradora, y que sería Alfonso Martínez, pero decidió Alfonso Martínez referirse a la unidad. Le damos la bienvenida ahora sí a través de Facebook a usted que nos sigue también en esta plataforma. Muchísimas gracias. Ya estamos también en este momento listos en la plataforma Facebook, muchas gracias, y un saludo también de nueva cuenta a usted que nos sigue a través de Radio Tele, en el canal 8 de Telecable. Ya estamos también con ustedes en esta nuestra retransmisión. Muchas gracias, y vámonos con más noticias, porque también en honor al Siervo de la Nación en Morelia se realizó el tradicional desfile cívico-militar, en el que participaron cerca de 9,000 estudiantes, pero también profesores, militares, elementos de corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate, escaramuzas y charros. Un desfile pues que es mucho más nutrido, me parece que también mucho más emblemático y sentido que el del 16 de septiembre. Incluso baste la comparación del tiempo que dura cada uno de los desfiles. El del 16 de septiembre apenas rebasa la hora regularmente, y en este caso pues ronda las 3 horas de duración. O eliminar el retroceso que normalmente se experimenta al disparar un arma de fuego convencional. Con una participación aproximada de 9,000 personas, Morelia conmemoró el 260 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, con un desfile cívico-militar que reunió a las familias en lo largo y ancho de la Avenida Madero. La Brigada de Fusileros Paracaidistas es una unidad dependiente de la Comandancia del Ejército Mexicano, la cual se encuentra ubicada en el campo de Santa Lucía, en Estado de México. Honor, valor, lealtad. Se abre paso el Colegio del Aire. Preparatorias, universidades, el Colegio Militar presente, la Escuela del Aire, Enfermería Naval, Policía Militar, aviones T-6C, paracaidistas, policías municipales, estatales, Fiscalía del Estado, bomberos, emergencias, los cuerudos de Apatzingán, escaramuzas y charros conmemoraron este día significativo para la ciudad. Te invitamos a contemplar los cielos de esta hermosa ciudad. Reconocimiento y combate Nimpanar, los cuales cuentan con un cañón calibre 90 milímetros como arma. Hay quienes mostraron su orgullo por las Fuerzas Armadas vistiéndose de soldado, tal como lo hizo el pequeño César Ramón Benítez Reyes, quien acompañado de su familia asistió al desfile exclusivamente para apoyar a las Fuerzas Armadas de México. Morir es nada cuando por la patria se muere. Para mí es un orgullo, y sobre todo para mi hijo. Él sueña con ser un día parte del ejército. Él, de hecho, desde pequeño él ya ha investigado qué requisitos se necesita para entrar al ejército, y pues todo el casco que él tiene, él ahorró para comprárselo.
Por su parte, el moreliano Jaime Rivera Maya desconoció que se festejaba este 30 de septiembre. El Sindicato de Empleados Municipales. 30 de septiembre, ¿qué significa para usted? ¿Qué se conmemora? Háblenos un poquito. Aniversario de Morelia. Es aniversario de Morelia. De Morelos. De Morelos, Morelia. El desfile por el natalicio de Morelos destacó por su extensión, mayor presencia de estudiantes, charros y participantes de otros municipios de Michoacán, manifestó Gabriela Redondo. 3 abastecedores que marcan a retaguardia. Seguido podemos observar personal de lanzacohetes Lau. Una que es un poquito más extendido, que vienen más escuelas, vienen más personas de otros lados y es lo que hace que Morelia brille más. El desfile conmemorativo duró cerca de 3 horas con un sol constante que fue visto desde el balcón principal de Palacio de Gobierno por autoridades del Ejecutivo Estatal, Congreso Local, Judicial y del Ejército. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí el desfile, ahí la nota informativa que nos regala Fernando Salgado con las imágenes para quienes nos siguen en Facebook y en Radio Tele del buen Dani Guillén, que estuvieron ahí a pie de cañón para que usted pudiera apreciar este momento. Además, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, calculó que la verbena popular para celebrar también a José María Morelos y Pavón, eso fue el lunes, recordará usted, calculan unos 80,000 asistentes en la Avenida Madero. La verdad es que es un cálculo brutal. Sí se ve impresionante la cantidad de gente, se ve lleno, pues prácticamente desde donde está los portales hasta donde pues prácticamente cruza la Avenida Madero, la Avenida Morelos. Y las imágenes pues señalan que sí había una asistencia, lo habíamos comentado aquí ayer mismo, pues muy abundante, muchísima gente, más decíamos que cuando estuvo Cristian Nodal, que además estuvo empañado el tema de Cristian Nodal por las quejas de mujeres que no querían que se presentara. Recordará usted colectivos feministas que dijeron no a la presentación de Cristian Nodal, pero lo más grave fue las amenazas que se dieron previamente en torno a que pudiera generarse un asunto de inseguridad, y pareciera que esto fue lo que motivó también que Cristian Nodal no tuviera tanta asistencia. La tuvo, digamos, satisfactoria, pero ayer comentábamos aquí también con Fernando Salgado, que nos comentaba cómo había estado este festejo, y era muchísima gente. Bueno, pues Alfonso Martínez dice que el cálculo es que se superaron los 80,000 asistentes. Detalló que desde el municipio se considera la rotación de las personas, ya que los conciertos arrancaron desde las 4 de la tarde, es decir, como empezaron a tocar desde las 4 de la tarde y esto terminó por ahí de la 1 de la mañana, pues hubo rotación de personas, y en eso también sustenta Alfonso Martínez que hayan presenciado por lo menos por algunos ratos este concierto, pues más de 80,000 personas. Además, destacó la coordinación que se dio en materia de seguridad con el gobierno estatal, lo que dejó un saldo blanco. Cuando hubo un momento de más gente, pues como los otros años se calculan 70,000, 80,000 personas, pero creemos que fueron muchas más, porque como fueron muchas bandas y mucho rato, había gente que se iba y otra que venía, entonces hubo mucha rotación. Quizás 100,000 personas, no lo sabemos, pero muchísima gente. Bueno, pues ahí lo que quedó de este concierto, la verdad es que sí, una asistencia bárbara, me sorprendió, le decía yo en días pasados, varios de los grupos que estuvieron, sobre todo grupos, pues se antojaban ya grupos un tanto del recuerdo, que tuvieron otra época muy exitosa, varios de ellos, pero ya no actualmente, parecería que no actualmente, sin embargo lograron
una gran asistencia. Varias de los éxitos que ellos cantan, pues son éxitos de hace ya un ratito y de todas maneras, pues lograron una gran asistencia. Y tras la cancelación de la corrida de toros programada para este 30 de septiembre, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo que el ayuntamiento es respetuoso de la ley y de las ideologías. Argumentó que el municipio acata la ley y desde el principio se otorgó el permiso por el cumplimiento a todos los requisitos de un evento, como cualquiera de los que se realizan en el municipio, además de que podría incurrir en un desacato judicial si no permitía la organización. Luego vino el fallo del Poder Judicial y entonces el Ayuntamiento de Morelia tuvo que decirles no a los organizadores y finalmente no hubo corrida de toros. El amparo fue anulado, digo, los términos jurídicos los tiene más claros el secretario del ayuntamiento, pues entonces nos vemos en la necesidad como ayuntamiento también en cumplimiento de la ley de cancelar la licencia. Entonces lo que aquí se tiene que puntualizar es, uno, nosotros no organizamos la corrida, ni las propiciamos, pero tampoco las bloqueamos. Nosotros somos respetuosos de las distintas formas de pensar. Matadores, empresarios y ganaderos taurinos denunciaron que la cancelación de la corrida de toros que habían programado para este 30 de septiembre fue arbitraria y bajo presión política, que les dejarán pérdidas que superan el $500,000 de pesos. Tras la cancelación de la corrida de toros programada para este 30 de septiembre en la Plaza Monumental de Morelia, el gremio taurino anunció la conformación del primer Frente Taurino de Michoacán, que será formalizado en una asamblea convocada para el próximo sábado 11 de octubre. Los matadores Emiliano Villafuerte Picasso, Enrique Fraga, Omar Villaseñor y Antonio Mendoza, junto con asociaciones nacionales de empresarios y ganaderos taurinos, denunciaron que la revocación de permisos se dio de manera arbitraria y bajo presión política, a pesar de contar con una suspensión definitiva vigente dentro de un juicio de amparo. En conferencia de prensa, los toreros señalaron que la medida representa no solo un golpe a la tradición y a la cultura taurina, sino también un duro impacto económico. Se estima que las pérdidas derivadas de la cancelación superan los $500,000 pesos, además de que las afectaciones a trabajadores y pequeños comerciantes vinculados al espectáculo, desde taquilleros, vendedores ambulantes, restauranteros, hasta ganaderos y personal que atiende a los toros en las ganaderías. Los representantes taurinos también denunciaron que en medio de esta disputa han sido objeto de amenazas y estigmatización, lo que agrava la vulnerabilidad del gremio y busca inhibir su derecho a defender su actividad. Las leyes se han roto. Nuestros gobernantes han sobrepasado todos los niveles. Ha habido amenazas incluso. Hemos sido silenciados. Los medios de comunicación también en su mayoría han sido silenciados. Ha habido una prohibición expresa de darnos voz. Así que en sobremanera agradezco el que estén ustedes aquí. Tiene mucho significado. Michoacán necesita muchas más cosas. Necesita seguridad. Apenas el fin de semana pasado vivimos actos de violencia con drones, que todo el mundo se estaba matando. Ante ello afirmaron que el Frente Taurino buscará articular la defensa jurídica y social de la tauromaquia en Michoacán, promover movilizaciones y agotar recursos legales ante lo que consideran una violación al Estado de Derecho y la libertad cultural. Legalmente y sobre todo con la fuerza que siempre ha sido, que es el pueblo, con esta afición, los más de 4,000 aficionados, es para eso que pedimos su apoyo, ¿no? Muchas veces en las marchas hemos sido 100 aficionados, hemos sido poco más, pero creo que ahora, y sobre todo invitar a todos los aficionados que vuelvo a decir, lo que quizá no lo sean, pero que se está vulnerando el Estado de Derecho, pues es invitarlos. Yo creo que con la fuerza ya se determinaría qué hacer, ¿no? Pero de momento este 11 de octubre pues va a ser para cuadrar pues lo que va a ser la próxima manifestación y cómo la vamos a tener que hacer, porque ya hemos hecho unas donde pues no nos han escuchado. Mientras tanto, la boletera anunció que iniciará el proceso de reembolso a los más de 4,000 aficionados que adquirieron boletos para el festejo cancelado.
Reportó para Postdata, América Juárez Navarro. La presidenta del Congreso local, Juliana Bugarini Torres, del partido Morena, aseguró que se presentará una queja contra la jueza que declaró la suspensión provisional de la aplicación de la ley que prohíbe la corrida de toros, al considerar que su fallo fue ilegal y vulnera una disposición del Poder Legislativo. Precisó que se promovieron 2 amparos contra la prohibición de los eventos taurinos, pero ninguno procedió. Sí, bueno, porque generó un amparo que estaba fuera de la legalidad en un recurso que no tenía ningún sustento jurídico, y vamos a estar muy al pendiente de todos estos temas, todos los amparos que nos lleguen en el Congreso del Estado de Michoacán, atendiendo también y siempre también aperturando el diálogo para todas y para todos, que el Congreso tiene puertas abiertas. No, nada más se metieron 2 recursos, 2 amparos, uno se desechó, se quedó en revisión, nunca se otorgó, se quedó en revisión, y bueno, ya el Poder Judicial de la Federación ya nos dio la razón al Congreso del Estado de Michoacán. Recordará usted que también el gobernador dijo que van a pedir el cese fulminante, así lo manifestó, cese fulminante de esta jueza que había inicialmente dado trámite al amparo. En redes sociales pues hubo también bastante polémica por este asunto, los clásicos memes también y las opiniones fundamentadas, ¿no?, de gente que se sorprende y cuestiona. Oye, se están matando en Michoacán, hay dronazos, hay minas que le arrebatan la vida a la población y no hay diputado de Morena que salga y se manifieste a defender la vida de los michoacanos. Hay niños que se quedan sin clases debido a la inseguridad que prevalece en su región y nadie sale a pelear por ellos. Hay enfermos que no tienen medicamentos y no hay diputado que salga a defender estas causas. Y dicen, ¿cómo es posible que sea más importante el prohibir una corrida de toros que toda esta problemática que le pega tan duro a los michoacanos? Parte de los señalamientos que caminaron en redes sociales en torno justamente a esta situación que se dio en torno a una corrida de toros que, como usted recordará, pues están prohibidas en Michoacán. Así lo decidieron los diputados locales, lograron hacer esta modificación. No hubo poder ni en los manifestantes, ni en los que defienden las corridas, ni tampoco hubo una oposición que le hiciera frente a este asunto desde el tema político legislativo, y entonces pues las corridas de toros están prohibidas en Michoacán. Puede no haber medicamentos, pueden estar matando a ciudadanos, pueden haber situaciones tan lamentables como que otro profesor pise una mina por ir a dar clases en la Tierra Caliente y ahí no pasa nada. Si es posible, ni se menciona el tema, se oculta, nadie dice nada. Pero no pongas un toro en riesgo porque entonces arde Troya. Esto es parte de lo que se ha manejado en las redes sociales. ¿Usted qué opina? Y mire, el fiscal Carlos Torres Piña informó que presentó queja formal contra un juez de la región de Zitácuaro que modificó la medida cautelar, escuche usted, y dejó en libertad al presunto asesino del periodista Armando Linares López. Es pues el colmo. Escuche usted al fiscal. El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, informó que se presentó una apelación contra un juez de la región de Zitácuaro, luego de que modificó de manera irregular y unilateral una medida cautelar en el proceso penal que se sigue contra el presunto asesino del periodista Armando Linares López. Torres Piña explicó que la decisión fue tomada en una audiencia convocada fuera de la legalidad y apenas 5 minutos después de haberse desahogado una prueba.
Refirió que el juez ya había sido sancionado por el Poder Judicial y su periodo en el cargo concluyó, y la Fiscalía también abrió una carpeta de investigación en su contra por este caso. Y arbitraria cambió la medida. En una audiencia para una prueba, él mismo convocó fuera de la legalidad a los 5 minutos posteriores, donde tomó la determinación del cambio de medida de prueba. Entonces nosotros, aparte de apelar esa decisión, presentamos una queja ante el Tribunal de Justicia del Estado, donde inclusive ya fue sancionado ese juez, y vamos a seguir con la investigación. Le abrimos una carpeta a ese juez. No queremos que haya este tipo de antecedentes más, porque fue de manera arbitraria y de manera irregular como tomó de manera unilateral la decisión este juez. Agregó que aunque el juez ya fue suspendido, el caso no quedará ahí. La apelación seguirá su curso ante los magistrados en materia penal, instancia superior que revisará el fondo de la resolución. Este contexto se marca en los avances judiciales relacionados con el asesinato del periodista Armando Linares. Según los reportes más recientes, a lo largo del 2025 ha habido movimientos en el caso. En marzo, un juez absolvió y ordenó la liberación de Carlos Gerardo S., alias el 02, señalado como uno de los presuntos homicidas, mientras que en agosto fue detenido y vinculado al proceso otro presunto implicado, Magdiel N. El fiscal recalcó que este tipo de conductas no deben repetirse, ya que ponen en riesgo los procesos judiciales y la impartición de justicia en Michoacán. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y desde el colectivo Ni Uno Más Michoacán se alertó también del grave riesgo de impunidad en el caso del asesinato de Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, debido a las irregularidades registradas en el proceder del Poder Judicial de Michoacán. En el pronunciamiento, los compañeros de Ni Uno Más señalan lo siguiente: condenamos la omisión y la actuación dolosa de los servidores públicos que, teniendo en sus manos la responsabilidad de impartir justicia por la vida arrebatada cobardemente a un periodista en el ejercicio de su labor, renunciaron a ella y fuera de toda lógica legal han dejado en libertad a 2 de los responsables. En marzo de 2025, el juez Wilfrido Tapia López absolvió a Carlos Sánchez Mendoza de ser uno de los responsables materiales del asesinato de Armando, a pesar de la existencia de videos que demostraban su participación en los hechos. Tras la detención de Magdiel N., acusado por la Fiscalía del Estado de ser el autor intelectual del homicidio de Armando, se solicitó al Poder Judicial que el juez Wilfrido Tapia López no tuviera conocimiento del asunto y que se asignara a una persona juzgadora que garantizara una impartición de justicia efectiva. Si bien la jueza de control que atendió la audiencia inicial ordenó la vinculación a proceso el 12 de agosto de 2025, dictando prisión preventiva oficiosa, en una segunda audiencia celebrada el 5 de septiembre, ya con nuevo juez, la situación cambió. El juez Carlos Alberto Sizumbo Zacarías no solo no aceptó la presentación de la prueba que motivó la audiencia, sino que decidió abrir el debate para cambiar la medida cautelar, determinando que era procedente revocar la prisión preventiva oficiosa. A pesar de la exigencia de garantías en la impartición de justicia en el caso de Armando, el Poder Judicial designó a Carlos Alberto Sizumbo, quien en su historial cuenta con procesos abiertos por irregularidades detectadas en las decisiones que tomó en una decena de casos. Por todo ello, este grupo de Ni Uno Más exige lo siguiente al Poder Judicial: que se llegue hasta las últimas consecuencias en el proceso iniciado contra el juez Carlos Alberto Sizumbo por las irregularidades detectadas en su proceder, la designación en el caso del homicidio del compañero Armando Linares de una persona juzgadora que garantice una efectiva impartición de justicia con una hoja de servicio limpia, que se rectifique la medida cautelar dictada en contra del presunto autor intelectual del homicida de Armando Linares para que lleve en prisión el juicio en su contra. Ahí las peticiones de Ni Uno Más ante esta situación, pues la verdad es que es sorprendente que ha tomado el Poder Judicial, sobre todo este juez que usted acaba de escuchar, y en lo que coincide también el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña. Así las cosas.
Y tras los enfrentamientos y quema de vehículos que se registraron el fin de semana en algunos municipios de la Tierra Caliente, el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor informó que se reforzó la presencia de corporaciones policíacas y ya se logró recuperar la tranquilidad en la zona. Tras los ataques con drones, enfrentamientos y quema de vehículos que se registraron en Coahuayana, Patzingán y Pátzcuaro el fin de semana, el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor aseguró que ya se recuperó la tranquilidad en la zona, luego de que se reforzaron los operativos de diversas corporaciones policíacas. Entrevistado al respecto, aclaró que no se ha reportado ningún otro enfrentamiento entre grupos delincuenciales, lo que permitió mejorar la situación de seguridad. Hasta el momento no ha habido ningún otro reporte. Efectivamente, el fin de semana hubo reportes de enfrentamientos entre grupos delincuenciales en la zona de Coahuayana y un ataque a la base de operaciones interinstitucionales que se mantenía en una comunidad en Apatzingán. Sí, está recuperada la tranquilidad en la zona, se reforzaron los operativos de seguridad en ambos municipios. En el caso de Morelia, donde se reportaron 2 personas muertas y una herida en una tabiquera de la tenencia Morelos, el responsable de la política interna señaló que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Sí, en una tabiquera, por ahí al parecer fue un tema de ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales por el tema de una cartulina, y ahí la Fiscalía General del Estado nos podrá dar más información al respecto. El funcionario rechazó anticipar si podría haber un incremento en las cifras de homicidios dolosos y pidió esperar a conocer los datos oficiales en el próximo informe sobre seguridad. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. La presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero, es la única alcaldesa de Michoacán que solo asiste un par de días a su municipio para atender su responsabilidad debido a las condiciones de inseguridad. Así lo reconoció el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda. Aseguró también que mantiene comunicación constante con la alcaldesa, por lo que afirmó que sí mantiene presencia en el municipio. Mantenemos comunicación constante con ella. En lo particular desde la Secretaría de Gobierno hemos estado comunicándonos periódicamente con la presidenta. Entiendo que sí va periódicamente al municipio, un par de días a la semana, lleva a cabo diversas actividades y mantiene presencia en su municipio. Entrevistada el pasado viernes acá en Morelia, la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero, afirmó que va a permanecer al frente de la administración, que no va a abandonar a la ciudadanía pese a los hechos de violencia registrados en ese lugar. La alcaldesa aclaró que los ataques recientes no se dirigen directamente en su contra, sino que buscan desestabilizar a la región. Cuando hay fricción, lo dijo el fiscal, cuando hay fricción entre diferentes grupos en una región, buscan desestabilizar un municipio. Y no es realmente conmigo el tema, sino que acuérdense que cuando quizá le pegan al corazón o al mandatario o mandataria, pues es la manera de desestabilizar un municipio. Pero yo los invito siempre a que construyamos la paz. Les repito, mi grito fue en torno totalmente a la paz y hago un llamado para... Presidenta, usted firme en el municipio, continuará al frente, nada la intimida. Mi trabajo, más allá de hablar de intimidación, mi trabajo es responsabilidad social con la gente. Yo no puedo abandonar a mi municipio porque por eso votaron por mí y tengo que rendir cuentas y resultados en los diferentes ámbitos. No solamente es el único, por eso todo lo que hago y digo, siempre hablo de la construcción de un tejido social, de la paz y de abonar a que el núcleo familiar también... Bueno, pues ahí lo señalado por la alcaldesa, la situación es crítica, como usted escucha, en Queréndaro, pero dice ella que se mantiene. Además, el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda, descartó considerar un exceso al apercibimiento que se hizo a la administración estatal del alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, por suspender actividades escolares luego de los hechos violentos que se registraron el fin de semana. Explicó que debió coordinarse con la dependencia a su cargo y la Secretaría de Educación para tomar la mejor decisión en conjunto, ya que podría haber generado pánico en el lugar,
donde se desarrolló pues la violencia. Luego de que un desplegado oficial del ayuntamiento, el edil aseguró que se coordinó con las autoridades educativas correspondientes para la suspensión. Cepeda Villaseñor descartó que haya existido comunicación con alguna dependencia gubernamental, por lo que consideró que el acuerdo podría haberse tomado con los docentes de las escuelas en ese municipio. Sí, hubiera sido bueno que el alcalde lo hubiera hecho de manera coordinada con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno para que en conjunto ver cuál era la mejor decisión. Luego estos hechos suceden en comunidades alejadas a la cabecera y siembran pánico en la cabecera municipal. No, la verdad hay muy buena relación con el alcalde. Yo he estado en comunicación constante con él desde el día sábado que comenzaron a suceder los hechos. Fue un tema de facultades únicamente a la hora de suspender clases. Me parece que ya sacó un comunicado donde hoy se reanudan las clases en el municipio. Déjeme decirle que hemos intentado localizar al alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, no hemos tenido éxito. Le vamos a insistir por esta, manifestación que hizo, donde según él había tenido el acuerdo con autoridades de la Secretaría de Educación en el estado para tomar la decisión de cancelar las clases. Pero dice el secretario de Gobierno que la información que ellos tienen es que no lo hizo, y que en todo caso con quienes se puso de acuerdo fue con los profesores. Aquí sigue cabiendo la pregunta, ¿y de veras estuvo mal? ¿De veras se merece que haya un apercibimiento de parte del gobierno de Michoacán porque tomó la decisión de cancelar clases? Y si fue un exceso, entonces los alcaldes en adelante van a tener que solo salir a decir, de ser posible, quédense en su casa porque no puedo garantizarles la seguridad, y que cada quien decida, padres de familia y alumnos, si van o no van a la escuela. Se quedan estas situaciones ahí en la duda, porque si un alcalde considera que hay de tal gravedad la inseguridad en su municipio que no puede garantizar que los alumnos vayan a la escuela y regresen con bien a su casa por esta inseguridad que prevalece, ¿de veras está mal que cancelen las clases? ¿De veras tendría que ser la Secretaría de Educación desde la comodidad de Morelia decirles, no hombre, vayan a clases, no pasa nada? Es un tema bastante delicado, bastante polémico. ¿Usted qué piensa? Y vamos a ver qué dice el alcalde. Le vamos a seguir insistiendo para poder localizarlo. Hasta ahora no hemos tenido éxito. Le informo también que el Poder Judicial de Michoacán prevé un incremento presupuestal de entre 200 y 300 millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año, el cual será discutido este miércoles 1 de octubre en sesión del Pleno. Así lo dio a conocer el presidente Hugo Gama Coria, quien llega al Poder Judicial pues de este lamentable proceso que ya hemos platicado y que usted conoce muy bien, que estuvo plagado de irregularidades como la presencia de acordeones. El ajuste, explicó, responde a las nuevas obligaciones que dejó la reciente reforma constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial, que ampliaron la estructura de la institución con la creación de un órgano de administración, un tribunal de disciplina y el aumento del número de magistrados. Así es que no solo lo destrozaron, no solamente llegan los cuates de los gobernadores, como en el caso de Michoacán, llegan la mayoría de cuates, ex empleados del gobierno del estado, integrantes de Morena, que se presumen como parte de los que pusieron en marcha a Morena, de los fundadores, han ido y celebran en Morena este tipo de eventos para celebrar, y ahí están todos ellos. Y no solamente llegan y van a destrozarlo, muchos de ellos no cumplieron ni los requisitos de la calificación mínima de 8, pero no hubo poder, no hubo tribunal, mejor dicho, que los detuviera, y con todo y eso, pues además van a salir más caros. Fortalecer quizá con una o dos personas más las salas regionales, y quizá eso impacte hacia la alza en el presupuesto, pero todavía estamos
en revisión y mañana en el Pleno lo estaremos analizando. Entonces mañana podrían estar votando ya una ampliación del presupuesto. Es probable que mañana ya estemos en condición y en cuanto lo aprobemos, pues se los haremos del conocimiento. Pero un estimado, presidente. Pues puede ser entre 200, 300 millones de pesos el aumento de capítulo 1000. Lo que estamos trabajando es que no haya aumento en otras partidas presupuestales, trabajar con lo mismo que se viene trabajando en este año. Lo que ya encontramos es áreas de oportunidad para eficientar el gasto público. Gracias a todos por sus comentarios, saludos, mensajes. Gracias, Consuelo Barrera nos deja bendiciones a todos los que escuchamos este espacio informativo. Muchas gracias, Consuelo, igualmente para ti. Lilia Rosales, buenos días, sensacional miércoles de este nuevo mes para todos. Igual para ti, Lilia, muchas gracias. Javier Esquivel también nos deja saludos, gracias Javier, igual para ti. César Borgi, buen día Carlos, no a los toros, pero sí al aborto. Vivimos en un país sin libertades, saludos. Gracias César por tu opinión, también nos comenta aquí César. La doña Bugarini y Morena cuando les conviene acatan los amparos, pero cuando no, los desacatan y violan la ley de manera sistemática. Por ejemplo, familias de niños con cáncer deben tramitar amparos para que puedan recibir sus tratamientos y para una corrida de toros se indignan. Triste lo que pasa en Michoacán. Gracias César por tu opinión. Joaquín Talavera, buenos días, excelente noticiero. Gracias Joaquín, saludos. Mónica Ramírez, la secretaria de Educación, protege a alumnos y docentes. Siempre dicen que todo está bajo control por aparentar que todo funciona bien. Gracias también, Mónica. Emiliano Loesa. Buenos días, Carlos. En la radio no están al aire, te escucho frecuentemente. Yo y Vox solo hay música. Sí, nos tardamos un ratito en entrar, Emiliano, pero ya estamos aquí. Ojalá que ya te hayas percatado. Muchas gracias también y aquí estamos a la orden. Déjenme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Ha estado otra vez complicada las últimas horas, sobre todo también acá en la capital michoacana, y los detalles los tienen los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, platícanos por favor, buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar precisamente en Morelia. Y es un empistolado detenido y 2 agentes lesionados, uno de ellos de la Guardia Nacional. Fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre delincuentes y autoridades en el fraccionamiento Villas del Pedregal. El hecho de violencia se registró anoche en la calle Herbio 2 y Circuito 4. Según fuentes policiales, los elementos de Guardia Nacional detectaron a 3 sujetos sospechosos al bajar de un camión de pasajeros. Les marcaron el alto para una revisión protocolaria, pero los individuos sacaron armas de fuego y dispararon en contra de los uniformados. La acción desató un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos. Un elemento de la Guardia Nacional quedó lesionado. También un oficial municipal, ella estaba en su día franco, pasaba por el sitio en un vehículo, acompañada por un familiar. Ambos agentes fueron auxiliados y canalizados a un hospital. Al lugar acudieron patrulleros de la Policía Morelia, quienes capturaron a uno de los presuntos agresores. Le aseguraron una pistola y lo pusieron a disposición. 2 cómplices del ahora indiciado habrían escapado. Asimismo, los oficiales municipales detuvieron otros 2 tipos a quienes les encontraron droga y ahora se investiga si tuvieran o no relación en el ataque contra la Guardia Nacional. Por otro lado, en Uruapan, también anoche delincuentes ejecutaron a balazos a un hombre en un domicilio de la colonia 28 de octubre. Posteriormente se enfrentaron a balazos contra personal de la Policía Municipal, con saldo de 2 oficiales heridos. Al final los hostiles lograron huir. El homicidio se registró en una vivienda de la calle Carlos Salazar, donde los responsables huyeron a bordo de una camioneta cerrada de color gris. Tras el homicidio, los municipales implementaron un operativo, logrando ubicar la unidad en la calle Manuel Pérez Coronado y en el barrio de La Magdalena. En este lugar, los criminales se enfrentaron a tiros con los patrulleros, resultando 2 elementos lesionados. Los sicarios huyeron con rumbo al norte de la ciudad y se internaron en las faldas del Cerro de la Cruz. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias Marcos, que tengas excelente miércoles. Quedamos al pendiente, un excelente día para todos. Y con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente miércoles, que sea también un excelente mes de octubre. Pásela bien, hágalo productivo, acumule muchos buenos momentos para el recuerdo, para las satisfacciones. Y aquí nos seguimos escuchando mañana jueves, así es que gracias y hasta entonces.